Esta semana el ministro Guzmán, en una entrevista a A24, volvió a declarar, digamos, a ratificar lo que ya había dicho el 10 de febrero en una entrevista con Bonelli respecto de la intención o el objetivo de que el tipo de cambio termine el año en línea con la proyección del presupuesto. Esto es, que en todo 2021 el tipo de cambio se evalúe alrededor de un 25% en términos nominales. Esto generó o volvió a generar un impacto negativo en todos los mercados de futuros y de bonos dólar link, al igual que había ocurrido el 10 de febrero, cortando también un poco la recuperación que habían tenido después de ese impacto. Y obviamente genera dudas, o mejor dicho, este impacto negativo refleja la incertidumbre que tiene un poco el mercado respecto de cómo va a ser la política cambiaria de cara a las elecciones. Entonces, ese es el tema de la semana al cual nosotros le dedicamos el análisis en el informe. Lo abordamos por varios ángulos, pero arranquemos por el principio, como siempre obviamente se hace. En términos, digamos, históricos, acá lo que intentamos graficar, y creo que queda bastante claro, es algo que por lo menos los economistas lo tenemos bastante grabado en el inconsciente, pero siempre es bueno exponerlo, digamos, y revisar si realmente los datos son como nosotros creemos. Y realmente lo que se ve en el gráfico es cómo en los años, digamos, de elecciones, tanto presidenciales como legislativas, durante gobiernos peronistas, por lo menos los últimos, se da una apreciación fuerte del tipo de cambio real en cualquiera de sus variantes. Acá en el gráfico lo podemos ver como el tipo de cambio real bilateral contra el dólar, pero esto es algo que se observa siempre. Entonces, fíjense cómo siempre en general el tipo de cambio real entre marzo y noviembre se tiende a apreciar. Hay además algo muy interesante, que es los episodios más fuertes de apreciación, como son el 2007 y el 2011, estamos hablando de apreciaciones de casi 10% en promedio, son justamente aquellos periodos o aquellas elecciones donde el oficialismo, peronismo, kirchnerismo, digamos, ganó con mayor contundencia, digamos. Con lo cual, si la función objetivo del gobierno está las elecciones, creo que tiene un punto, digamos, empezar a pensar de que algo de apreciación real va a haber. Otra cosa interesante de ver y que se ve en el gráfico es que además algo de ayuda viene por el lado del agro, que ya lo venimos remarcando más que nada por el lado de la oferta de dólares, gracias a la cosecha, tanto en términos de cantidades, que está por verse si realmente se dan algunas de las lluvias que se tienen que dar, pero también por el lado de precios. Y lo que podemos ver es, este gráfico muestra desde una perspectiva de más largo plazo los distintos tipos de cambios reales. Concentrémonos en el último año, digamos. Fíjense cómo la línea verde y la línea gris, que son el tipo de cambio bilateral con el dólar o el tipo de cambio multilateral, desde mediados del año pasado están bastante estables, porque justamente esa era la función objetivo del ministro. Pero fíjense cómo la línea amarilla, que es el tipo de cambio ajustado por precio de materias primas, mostró una suba más que interesante, digamos, lo cual nos habla de que con este set de precios de términos de intercambio, digamos, hay un colchón bastante interesante también para que ayude al gobierno, digamos, por lo menos para poder apreciar un poco el tipo de cambio real, ¿no? Si lo miramos también desde una lógica un poco más amplia y comparando los niveles actuales de los distintos tipos de cambio con el promedio de largo plazo o el promedio del periodo del cepo anterior, también vemos que, salvo en el caso del tipo de cambio real bilateral con Brasil, donde por la depreciación fuerte del real no estamos en una situación cómoda, y eso impacta básicamente en la industria, no tanto en la economía en general, pero digamos, podríamos decir que algo de colchón para apreciar el tipo de cambio, como decíamos recién, hay. Pero además hay otra ayuda que podría darse si se da el consenso de los analistas, que es de acá a fin de año, el consenso de analistas espera que tanto el real como el yuan y el euro se aprecien
en términos reales y también nominales, pero sobre todo reales, contra el dólar. En promedio se espera que se aprecie en un 6% en términos reales, de acuerdo al promedio de los analistas, lo que llamamos el consenso. ¿Y eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que, por ejemplo, si el gobierno quisiera atrasar el tipo de cambio contra el dólar alrededor de un 5%, eso podría ser absolutamente compatible con un tipo de cambio real multilateral que se mantiene estable, con lo cual la lógica de Guzmán podría seguir siendo válida, el ministro podría decir el tipo de cambio real sigue siendo estable, yo no atrasé nada, pero en el fondo el peso evolucionaría, digamos, o se devaluaría a una tasa menor a la tasa de inflación del periodo desde ahora hasta las elecciones. A ver, nosotros estamos pensando en un escenario base donde la apreciación real del peso de acá hasta noviembre va a ser alrededor del 5%, digamos, ¿no? En términos directos. Con situaciones bastante más parecidas, obviamente, como ven en este gráfico, digamos, a los años de 2009, 2015 o 2005, digamos. No estamos pensando en una apreciación mucho más brusca, como puede ser el caso que ya habíamos comentado de 2007 o 2011. ¿Y por qué es esto? Bueno, la verdad es que tampoco creemos que el gobierno pueda tirar manteca al techo, como se dice, en términos de apreciar el tipo de cambio, porque apreciar mucho el tipo de cambio, o más del 5% que planteamos nosotros en nuestro escenario base, podría o generaría presión sobre la brecha cambiaria, digamos. Con una mayor apreciación, la dinámica cambiaria se complica, entonces se podría generar presión en la brecha cambiaria. ¿Y esto qué es lo que generaría? Bueno, el gobierno obviamente busca controlar la brecha cambiaria, lo está haciendo ahora y nos imaginamos que más cerca de las elecciones lo haría más efusivamente. Y eso tiene un costo en términos de reservas, como nosotros ya lo hemos explicado. Cómo controlar la brecha del Banco Central, vendiendo bonos contra pesos y comprando bonos contra dólares, y para eso necesita usar reservas. Y la verdad es que lo que nosotros nos estuvimos dando cuenta es que entre agosto y diciembre hay vencimientos con organismos multilaterales que son bastante importantes. Mucho se habla del vencimiento con el fondo, vencimiento del pago de capital con el fondo de septiembre, que es alrededor de 1.900 millones de dólares, que sumado a los intereses suman casi 2.300 millones de dólares. Pero poco se habla del vencimiento con el fondo que hay tan solo 3 meses después, que es en diciembre y noviembre, que es un vencimiento prácticamente similar. Si a eso le sumamos otros vencimientos con otros organismos internacionales, tenemos que en total los vencimientos suman alrededor de 5.500 millones de dólares. Todo esto sin tener en cuenta el desembolso del Club de París, que no es un organismo internacional, sino que es un organismo oficial, un conjunto de acreedores, que en ese momento seguramente vaya a estar en default, al cual se suman 2.300 millones de dólares más. Pero sin tener en cuenta este vencimiento con el Club de París, igualmente 5.500 millones de dólares, fíjense que es un número bastante mayor a los dólares equivalentes que nos va a entregar el Fondo Monetario como respuesta al proyecto de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, de Yellen, que van a ser alrededor de 3.500 millones. Es decir, hay 2.500 millones de dólares que probablemente haya que tener que pagar, digamos, con reservas, lo cual parece que la dinámica de reservas con la cosecha viene bien, pero si el gobierno aprecia mucho el tipo de cambio, va a generar presiones y le va a complicar la acumulación de reservas. Con lo cual, creemos que si bien hay margen para apreciar un poco, ese margen está bastante limitado por estas cuestiones que estamos comentando ahora, ¿no? Además hay toda una cuestión de que creemos que el ministro es consciente de que una apreciación del tipo de cambio real no, es decir, una apreciación del tipo de cambio real es sinónimo de que la devaluación nominal del tipo de cambio oficial no sea mayor a la inflación,
Guzmán sabe que cuando eso pasa, en general no es una buena señal para la economía porque se pierde competitividad en el frente externo. Así que creemos que también desde el punto de vista de una lógica de la conducción económica podría haber también algún límite para esto. Pero entonces, como les decía, nuestro escenario base es una apreciación de solamente 5% aproximadamente entre marzo y noviembre. Y con esto en mente, entonces lo que nos preguntamos es sobre los bonos dólar link y los bonos SER. Lo que mostramos acá es, bueno, en el gráfico de la izquierda es nuestra proyección de cómo va a evolucionar el SER, que es básicamente la inflación, pero está corrida la inflación porque el índice SER toma, por ejemplo, la inflación de febrero va a empezar a correr en el SER a partir del 15 de marzo. En general siempre está corrido. Y la evolución del dólar oficial. Entonces, fíjense cómo entre fines de febrero, digamos, entre marzo y noviembre, el dólar oficial va a evolucionar apenas unos 8 o 9 puntos por debajo del índice SER, ¿no? Pero en el gráfico de la izquierda, dado que hoy por hoy un bono dólar link 2021 rinde 5% positivo y un bono SER 2021 rinde 4,5% negativo, entonces fíjense cómo en general el carry de los dos instrumentos, esto es la tasa de interés que van devengando hasta su vencimiento, está prácticamente empatada, es decir, el mercado ya descuenta un escenario como el que nosotros tenemos en la cabeza, con lo cual ahí habría una indiferencia entre el bono dólar link 2021, el T2B1 y el bono dólar link y el bono SER 2021, que es el TX21, que en realidad vence un poquito antes de noviembre, vence en agosto. No obstante esa indiferencia, nosotros creemos que el riesgo va más por el lado de que la inflación no desacelere tan rápido como pensamos y que por lo tanto el bono SER termine ganándole, aunque sea por algún porcentaje, al bono dólar link. Entonces, a pesar de la indiferencia, creo que en el tramo del 2021 preferimos SER. Simplemente porque los riesgos para nosotros no son asimétricos. En el tramo de 2022, ahí la cosa es muy distinta, porque si bien es verdad que hoy por hoy el bono TB22, que es el dólar link 2022, cotiza a una tasa, digamos, bastante menor, con lo cual rinde alrededor de más 2%. Por lo tanto, el carry entre marzo y noviembre termina siendo mayor para el caso de un bono SER, que un bono SER sintético, digamos, que venza más o menos en noviembre de 2021, hoy rinde menos 3,3%. Entonces, en términos de carry, sí es preferible un SER 2022. La cuestión es que para nosotros, a pesar de que el carry del dólar link es peor, lo que nosotros vemos es que si el dólar link puede llegar a rendir entre menos 7,5% o menos 5% en noviembre, eso va a generar una ganancia de capital en el dólar link 2022 que va más que compensar, digamos, la pérdida del CAR. Y eso, la verdad es que para nosotros, si el bono SER sigue rindiendo alrededor de menos 3,3 y el dólar link TP22 rinde entre menos, digamos, 4,5, menos 7,5, la verdad es que ahí el mercado estaría en noviembre descontando una depreciación real o nula o un poquitito positiva, pero no tan alta como la que nosotros creemos que debería estar descontando en noviembre, cuando ya las elecciones pasaron, los desequilibrios se acumularon y vamos a estar ahora sí, de una vez por todas, mucho más cerca de un programa con el fondo. Así que ese es un poquitito la conclusión del informe. Así que bueno, cuando lo puedan leer van a ver mucho más detalles que no fueron comentados en el video, pero que por ahí resultan interesantes para ustedes. Así que tengan un buen fin de semana y muchas gracias.